¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? Hoy tengo el agrado de presentar a un teólogo, abogado, sociólogo de profesión y pastor, muchos años en el pastorado, en el ministerio pastoral, el doctor Pablo Marsili. Así que es un honor, es un agrado. Marsili, usted es argentino, está casado, tiene 3 hijos, lleva más de 35 años en el ministerio pastoral y tiene un doctorado y una maestría en sociología, un posgrado de Derecho en las Telecomunicaciones, licenciatura en Ministerio por el Seminario Internacional Teológico Bautista y actualmente es docente de la World Mission University y American Evangelical University. Así que, doctor Pablo Marcilis, es un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por estar acá. Gusto saludarte, Kelsin, un placer conocernos en esta oportunidad y saludar a todas las personas que nos están escuchando desde los diferentes lugares que llega este podcast. Doctor Marsili, ¿cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? ¿Qué lo llevó a querer escribir tal obra? Y porque es un título bastante llamativo, diría yo. Sí, el título es bien llamativo y básicamente lo que me impulsó fue el hecho de haber trabajado muchos años en sociología de la religión con especialidad en el campo evangélico y yo empecé indagando en Argentina y luego en Latinoamérica, ver ciertos patrones y datos de la iglesia actual. Y a partir del trabajo de esos datos me di cuenta que la realidad en algunos aspectos era muy diferente a lo que los pastores presuponemos, ¿sí? A lo que damos por sentado. Ejemplo, aquí en Argentina, si ven la iglesia evangélica y en toda Latinoamérica, creció y creció bastante, ¿sí? Eh, la realidad es que ese crecimiento en ciertos aspectos es bastante nominal. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en Argentina, por el año 2019 éramos el 15,6% de la población. Hoy estamos rondando, según las estimaciones, cerca del 18%. ¿Sí? Latinoamérica tiene un 20 a 24% de evangélicos. Sin embargo, que es un crecimiento significativo, sin embargo eso yo empecé a notar que no estaba acompañado por transformación social, por llegada concreta y efectiva a nuestras comunidades. Es como que los pastores de la iglesia evangélica no eran el centro de referencia natural al cual las personas acudían. En Chile también creció mucho la iglesia evangélica y de la mano de eso, eh, toda Latinoamérica, entre 4 a 6 evangélicos que en una encuesta contestarían que son evangélicos, no van a ninguna iglesia, no tienen interés en ir a ninguna iglesia, y ellos sostienen que su relación es personal con Dios por millones de causas. Si a eso también se replica entre los hispanos aquí en Estados Unidos, 4 y 5 de cada 10 no van ni quieren ir a la iglesia, y si a eso le sumamos que el 82% de los latinoamericanos dicen creer en Dios, pero solamente el 60% dice que estaría dispuesto a ir a una iglesia, nos damos cuenta que gran parte de todas las actividades, programas y eventos que hacemos dentro de las paredes del templo van a ser improductivas. Primero, porque casi más de la mitad de los evangélicos no asisten. Gente que no es evangélica asistiría mucho menos. Y cuando empecé a notar todo esto, aparte del sincretismo, de la mezcla o fusiones de creencias que algunos evangélicos tienen, desde, no sé, la consulta del horóscopo hasta la devoción por católica, por santo, venerada María y demás, me di cuenta de que estábamos bastante alejados, factores de la realidad concreta.
¿sí? Sí tenemos mucha llegada y cercanía respecto de lo que es la acción social, más en países como el nuestro, pero en materia religiosa estamos mucho más alejados de las personas, de la gente, que lo que nosotros suponemos. Y ahí empecé a pensar, ¿qué haría Jesús si él fuera pastor hoy? ¿Cómo encararía esa situación? Y un dato no menor es que lo que sí crece sostenidamente, casi al 30% de los latinoamericanos, son los que se llaman agnósticos o ateos, los que no creen en nada. Y obviamente es un cóctel complejo. Y así empezó la idea. Entonces fui a la Biblia, a los evangelios, hice mucha investigación del judaísmo del primer siglo para entender por qué Jesús decía lo que decía y actuaba como actuaba, cuál era su contexto, y a partir de eso fui extrapolando principios que me llevaron a decir, bueno, según mi criterio y teniendo en cuenta esos principios, Jesús llegaría a ser él. Y Mm. así nació. Lo que usted menciona me hace recordar a un teólogo y pastor guatemalteco que tiene un libro con Clive, por cierto, Predicación Transformadora, Eric Fernando Tuch. Y él mencionaba que en Guatemala, porque en Guatemala hay muchas iglesias, y él decía que en Guatemala la iglesia es muy amplia, pero tiene poca profundidad. O sea que el evangelio no está penetrando en la sociedad. Y es más o menos lo que usted está explicando ahora, ¿no? Con las estadísticas sociales. Y, y dos cosas más adicionales que son importantes en que los pastores pensamos que pastoreamos a la gente y en realidad nuestros miembros, nuestras ovejas, son pastoreados por múltiples pastores. Ejemplo muy práctico. Yo llego de mi casa el domingo después de la iglesia y digo, prediqué, fueron todos los hermanos, pero ese miembro llega a su casa a la tarde, se sienta en la sala o en el living de su hogar, prende con el control remoto la televisión, va a YouTube y ve al predicador que quiere ver, escucha las canciones que quiere escuchar, ve los cultos que quiere ver, independientemente de que sea un miembro fiel de cada una de nuestras iglesias. Con lo Mm. cual él va sumando una cantidad de mixturas de conciencia, de miradas, y lo segundo es que a eso tenemos que sumarle lo que yo llamo los cristianos de pijama que transformaron la sala de su casa en una iglesia online y ya hay varias iglesias absolutamente digitales, ¿no? Entonces es muy amplio el panorama. Me parece que también la poca profundidad viene de la mano de que no todas las iglesias hacen un adecuado proceso de desconversión. Esto es como las dos caras de una misma moneda. Somos muy eficientes en el proceso de conversión, pero no somos tan eficientes en el proceso de desconversión. Toda conversión lleva una desconversión, una desafiliación de mis patrones, creencias anteriores, históricas, pasadas, por mi herencia familiar, cultural, lo que me enseñaron, lo que yo creí. Si nadie le dice a la gente, mira, esto que vos creías, A, B o C, está mal conforme a las escrituras, él va a seguir creyéndolo. Mm. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Él va a seguir con esa práctica porque nadie le enseñó que eso estaba mal y si se da cuenta va a pasar bastante tiempo en que se dé cuenta. Entonces, como no ajustamos ese proceso de desconversión, el cóctel es bastante complejo. Antes de continuar, creo está sonando en el background como que cuando el cable está como, como casi conectado, ¿no? No sé si será eso o... Pero si no, no se preocupe, seguimos. Bueno, me lleva, eso lo puedo cortar, no se preocupe. Me lleva a pensar en la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo, ¿no? Porque, digamos, filosóficamente, ¿no? Todo el mundo cree en algo, hasta los ateos creen en algo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un creyente de la iglesia y llegar a ser un discípulo, ¿no? Efectivamente es como vos decís. Cualquiera cree, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. El tema no es la cantidad, magnitud o la capacidad que yo tengo de acumular creencias y dogmas y contenido teórico,
porque eso literalmente es la religión que Jesús confrontó durante su ministerio. Desafía es a ir un paso más allá de la creencia, y Él es el modelo dado por Dios a los hombres en el cual tenemos que reflejarlo. Y Jesús lo dijo muy claro: ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y Juan va a decir más adelante, eh, el que ama a Dios eh, termina guardando sus mandamientos, ¿sí? Juan 14, 21 al 24. Jesús les dice a los discípulos: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no guarda. Ejemplos he dado, y Juan va a decir en las epístolas que el que ama a Dios hace las cosas que hizo Jesucristo. Entonces, el discipulado va un paso más, camina la milla extra y transforma a Cristo no en conocimiento intelectual, sino que aprehende a Cristo. Esto es lo que dice San Pablo en Efesios capítulo 4. Ustedes tienen que aprender a Cristo, esto es imitar a Cristo. A Cristo no se lo puede simplemente conocer intelectualmente, se lo tiene que aprender a partir de sus obras y del ejemplo, y eso me tiene que movilizar a hacer. Si mi fe no me moviliza a hacer en semejanza a Cristo, creo, pero no soy un discípulo. Acepto, pero no reconozco soberanía. Y esto tiene que ver con el trasfondo de lo que la Iglesia Evangélica predicó por muchas décadas. No en vano la palabra dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Evangelio de la prosperidad hizo verdadero caos. Lo leemos con atención el Nuevo Testamento. No hay ningún versículo en todo el Nuevo Testamento en el cual se haya predicado a Jesús como Salvador. Eso no existe. Es cierto que Jesús es el Salvador, y no solamente el Salvador, sino que sana, liberta, prospera, bendice, restaura, transforma, todo eso es cierto, pero esa es la añadidura, no es el rey. El reino es el señorío de Cristo. Juan el Bautista se presenta y empieza su ministerio y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su ministerio, Mateo 4:17, y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Pedro se levanta en el primer sermón de la historia de la iglesia cristiana, Hechos 2:36 en adelante, y dice: sepa pues ciertísimamente esta casa de Israel que el Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No dice Salvador, dice Señor y Cristo. Pablo, en el famoso pasaje que siempre recordamos, Romanos 10:9-10, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice Salvador. Y así podemos estar toda la tarde, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento dice que Jesús era predicado como Señor, y en el contexto del Imperio Romano. El único señor, el Quirios del imperio, era el César, era el emperador. De ahí que tenía su propio culto. Había un culto al emperador y los súbditos le debían adoración y obediencia. Que ahora aparezca esta sarta de judíos raros y de gentiles a decir que el César no es el Señor, sino que un tal Jesús de Nazaret es el Jesús, es sedición. Pero era tan importante la proclamación de Jesús como el Señor que valía incluso el precio de sus propias vidas. Y esa es la diferencia a tu primer pregunta. Uno es discípulo cuando Jesús gobierna la vida de cada uno de nosotros. Uno es creyente cuando nominalmente reconocemos a Jesús, pero nosotros seguimos gobernando nuestra vida. En, en, en la antigüedad, y con esto te cierro la idea, dos formas había solamente de que un esclavo sea libre: porque venía otro y pagaba su deuda y lo compraba, o porque su propio amo lo liberaba, cosa que casi nunca existía. La Biblia dice que Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Él nos compró a precio de su sangre, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para ser esclavos de Él. Por eso Pablo dice que somos esclavos de Jesucristo. El problema es
que nosotros eso lo aceptamos intelectualmente, pero en la vida cotidiana no lo... Wow. Y justamente este domingo pasado prediqué acerca de eso, el costo de la cruz. Y hablaba acerca exactamente de lo mismo, que qué significa que Jesús sea nuestro Kyrios, ¿no? Nuestro Señor. Quiere decir que estamos demandados a la obediencia hacia Él, ¿no? Y, y usted explicaba con las estadísticas cómo de alguna manera la iglesia está llena de creyentes y hay muy pocos llegan a ser discípulos en la iglesia de hoy. ¿A qué se debe? Lo que yo puedo observar rápidamente es que los procesos de discipulado hoy en día es hacer un curso, algún tipo de taller de bautismo y ya, se acabó. Entonces creo que por ahí va el problema. Cuéntenos usted qué considera usted que es el problema. Es una sumatoria de varias cosas. Esa que vos estás diciendo es muy cierta. Hemos reducido el discipulado a un curso de 3 semanas para el bautismo o de un mes y hacemos el to-do, damos el ítem, ya cumplió, es un discípulo, es miembro, ya está reunido el requisito. Jesús no nos llamó a ser miembros, nos llamó a ser discípulos, ¿no? Miembros o afiliados, tiene un club de fútbol, un club de hockey, una institución benéfica. La iglesia tiene seguidores de Cristo. Esa es una parte y me parece que lo fundamental ahí es la forma de predicar y es el contenido de nuestras predicaciones. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla de una sola persona, exalta a una sola persona, levanta a una sola persona y señala a una sola persona y es Jesucristo. Entonces, cuando yo saco de la predicación bíblica la figura de Cristo, la cruz y el significado de la cruz, estoy vaciando por más buena homilética que tenga el sermón, estoy vaciando el sermón de contenido. Entonces, el discípulo tiene que saber cuál es el precio. Y Jesús estuvo 3 años con los discípulos hablándoles precisamente de, como vos decías, del costo del discipulado. ¿Sí? Y llegó el momento en que fue dura su palabra y los discípulos mismos le dicen a Jesús, mirá, la gente que antes te seguía se te está yendo. A ver si bajás un poco el tono. Y Jesús le dice, miren, si quieren pueden irse ustedes también, yo no tengo problema. Y ahí Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero Jesús nunca negoció santidad, nunca negoció exigencia. De hecho, uno va al llamamiento de Dios a Abraham y le dice, Génesis 17:2, ve delante de mí y sé perfecto. Uno ve a Jesús, Mateo 5:48, y dice, sed vosotros como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno va a Hechos capítulo 6, la designación de los diáconos y en los requisitos para atender las mesas dicen varones de virtud, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea, cuando uno compara vocablo más o vocablo menos, las características son las mismas. Que pedía y lo que Dios demanda de nosotros. Fueron casi 5.700 años de historia y la exigencia sigue siendo la misma. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y no todos los sermones son claros. Yo entiendo que es importante hablar de cómo manejar nuestras finanzas, de cómo desarrollarnos en la vida, de qué tipo de actitudes tomar respecto del otro, pero hay cosas básicas que tenemos que seguir predicando. No sé cuánto hace que vos no escuchás una predicación del infierno, por ejemplo. Santidad, Claro, de la integridad, de integridad. cosas que chocan, no chocan a la congregación. Es como que el cristiano actual tiene una una ambivalencia. Es cristiano el domingo y los días de semana que va a la iglesia, pero después, en su vida de trabajo, su vida secular, hace una disociación. Entonces, yo voto a este candidato porque es el partido que voté toda mi vida, no importa si ese candidato va en contra de lo que dice la Biblia o no.
de los principios bíblicos, se podría Sí. decir, ¿no? Claro. Mira, todo el mundo en mi trabajo se va 20 minutos antes del horario. Si yo me quedo, queda mal, por decir una tontera. Ujú, sí. ¿Sí? Entonces, esa dicotomía, en el fondo habla más de nuestro corazón que de nuestra acción. Y creo que eso marca el compromiso, ¿no? Esa es la diferencia como usted menciona. El creyente es el que de por sí podría negar a Cristo en la antigüedad ante la situación de sufrimiento, de tortura, y el discípulo es el que dio la vida. Se podría Exacto. marcar de esa manera. ¿Sí? El discipulado ve a Cristo como Señor de cada área de su vida y de toda su vida. Y Él es el que decide. Y usted podría decir que eh, parte de este discipulado express que vemos hoy en día, ¿no? Está ligado a un término que usted también menciona y es la hipermodernidad. Explíquenos un poco acerca de esta hipermodernidad que viene luego de la posmodernidad. Sí, los sociólogos a la modernidad tardía le empezaron a poner distintos nombres. Posmodernidad, como decir hipermodernidad, y yo elijo a Lipovetsky porque me parece que es el que mejor describe, sin saberlo él, la realidad de la iglesia, ¿sí? Pero no tiene que ver solamente con aceleración, tiene que ver con profundización. Posmodernidad líquida o la modernidad hipermodernidad o la post-posmodernidad, según la corriente sociológica que sea, lo que está describiendo es al hombre eh, y al mundo que cambia de manera vertiginosa, rápida, sin freno, sin pausa, constante. Ejemplo muy simple. El mundo en el cual hoy vos que sos mucho más joven que yo, vos estás viviendo, cambia vertiginosamente y mucho más rápido que el mundo en el que vivieron tus abuelos, en el que vivieron tus padres. Y si vos tuvieras hijos, no sé, el mundo de tus hijos va a cambiar mucho más rápido que tu mundo. Ese principio de aceleración, Lipovetsky dice esto es hiper, el mundo cambiante vertiginosamente. Y eso reforzó la idea de que el hombre, aparte de todo esto atravesado por la era digital. Entonces, eso da una cosmovisión nueva al hombre. El hombre se centra en sí mismo y ve, ahora yo tengo la posibilidad de hacer cosas diferentes sin atarme al pasado. El pasado de la modernidad, el pasado de las instituciones, de los dogmas, de las reglas, de las verdades absolutas, eso ya pasó. Ahora yo soy el centro, yo manejo mi tiempo, yo manejo mi vida y como esto va cambiando tan Ujú, dinámico, filósofo coreano, vamos modelando la realidad conforme a lo que nosotros queremos que los demás perciban. ujú, Entonces, es como que vamos construyendo una realidad que no necesariamente es la verdad. ujú. Ese mundo hipermoderno que cambia tan rápido y ahora imaginar lo que va a hacer con la inteligencia artificial, la iglesia quedó muy desactualizada frente a ese mundo. La iglesia todavía sigue pensando de manera lenta. Entonces es como que las cosas nos sorprenden, ¿sí? Es Ujú, todo tan vertiginoso y cambiante, las dinámicas cúlticas, gente que eh, explicarle a una iglesia tradicional, mirá, tenés que redefinir o resignificar el criterio de asistencia, porque tenés personas que ven tus cultos, aunque no vayan a la iglesia, y que ofrendan por aplicaciones, por código QR, no son miembros porque no asisten, no son miembros. No podés servir las instituciones más prestigiosas del mundo, tiene cursos y carreras online. ¿Eso resignificó la educación, sí o no? Lo usamos y nos beneficia. Ahora, ese es un ejemplo. Esa misma vertiginosidad hace que cambie incluso patrones que antes los pastores manejábamos. Ejemplo, la Santa Cena.
Yo decía, participan de la cena del Señor aquellos que han creído en Cristo y están bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vos no podés manejar si tu culto es transmitido online, quién participa de la cena o no, Ujú, quién está bautizado o no, quién está en paz y en comunión con su hermano o no. Se te fue de las manos. ujú, Desde eso hasta las dinámicas de envío de misioneros, cambia y cambia de manera permanente. El problema es que nuestras estructuras siguen siendo tan pesadas, tan lentas, y nuestra mentalidad sigue instalada en años tan pasados que no llegamos a digerir la velocidad de los cambios sociales. mm. Y ese es un problema, Wow. porque entonces estamos predicándole el mensaje correcto, pero comunicando de manera deficiente. Mm, Y ese es el problema. Tengo que ayornar la forma de comunicación. Jesús a los agricultores le hablaba de agricultura, a los pescadores les hablaba de pesca, con los romanos hablaba de autoridad, con los fariseos hablaba de religión y con los recaudadores de impuestos hablaba de economía. No les decía a todos el mismo mensaje, la misma forma, la misma manera. Te doy un ejemplo bien práctico. Los niños hoy nacieron digitales. Pensé en alguien que va al kinder, ¿sí? 4, 5 años, 3 años, 6 años. Toda su escolaridad está atravesada por la tecnología. ujú. Tiene Del sentido. kinder, desde el kinder tienen blog, son interactivos, manejan su tarea con el celular, con una computadora, con lo que tengan. Sin embargo, llegan a la clase de escuela dominical y le damos una hoja y un lápiz para que dibujen el arca de Noé. Ujú. Y se Es- aburre. Está bien que dibuje una vez al año o 2 veces al año el arca de Noé. Ahora, el problema es cuando eso lo hizo 11 años de su vida. Después nos quejamos porque nos siguen en la iglesia y porque van a huir. Entonces, es como que el mensaje es el mismo, pero no comunicamos. Es como que vos me hablás en alemán y yo te estoy contestando en japonés, no hay manera. Y Eso, yo diría que incluso el tipo de discipulado con los niños debe ir cambiando con una cultura cambiante, porque por el tema de, como usted explica, la globalización, el tema de las redes sociales, están mucho más expuestos en edades más tempranas a ataques, ya sea espirituales, ya sea ataques ideológicos, y la iglesia tiene que identificarlos para prepararlos. que si no lo preparan los padres, si no lo prepara la iglesia, ¿quién lo va a preparar? Sí. Te puedo dar un Eh, ejemplo bien práctico. Moisés. La mamá de Moisés se llamaba Jocabed. 2 veces se menciona en la Biblia. Una esclava hebrea, sin perspectiva, sin futuro, pero ella fue diferente, ¿sí? Planificó, y cuando vos lees el libro de Éxodo desde esa perspectiva, te das cuenta que ella planificó, porque el Nilo para los egipcios era un dios, el dios Tibu, y la doncella, la hija del faraón, bajaba a bañarse en el río para que el dios del Nilo la haga fértil y ella pueda seguir manteniendo la dinastía. Sin duda la mamá de Moisés veía donde la hija del faraón bajaba al río. Pues la canastita con Moisés no llegó a la deriva. Y casualmente al lado de la hija del faraón estaba la hermana de Moisés, que no estaba ahí de casualidad. Y cuando la hija del faraón lo ve a Moisés y dice, es un niño de los hebreos, y queda maravillado porque era un bebé hermoso, la hermana mayor de Moisés le dice, tienes razón, es judío, ¿crees que vaya a buscar a una nodriza de entre los judíos para que te lo críe? Sí, sí, hace eso. ¿Y a quién llama la hermana? A Jocabed. Bajo cabel. Y la hija del faraón le dice a Jocabed, ve y críamelo y yo te pagaré por eso. O sea, estaba la orden del faraón de matar a todos los bebés judíos, varones. Y Jocabed consigue que la hija del faraón lo adopte y le pague por enseñarle. Para la cultura rabínica, el destete era a partir de los 3 años, entre los 2 y 3 años. Quiere decir que la mamá tuvo a Moisés 3 años.
En los primeros 3 años de su vida, Moisés aprendió, no sé cómo, pero aprendió que tenía un Dios que era Israel, que tenía un Dios que era Jehová, y tenía un pueblo que era Israel y que estaba siendo maltratado. 37 años de cultura egipcia, idioma egipcio, estrategia militar egipcia, dioses egipcios, No nunca podía. borraron de Moisés los 3 años que estuvo con su mamá. Perdiciamos el tiempo de nuestros hijos como padres y en la iglesia, poniéndolos a dibujar el arca, en vez de enseñarle las verdades que dice la palabra, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pues ahora lo confirma la ciencia, todo lo que un niño aprende antes de los 5 años no se lo olvida nunca más. Tenía razón, perdón. Entonces, ¿qué valor le damos, volviendo a tu pregunta, a los niños en nuestro hogar, en nuestra iglesia? Todo lo que hagamos va a determinar la reacción de ellos. Ujú. Y sobre todo como ministros también, que muchas veces nuestro ministerio se transforma en nuestro todo y dejamos a la familia de lado. Cuando yo me casé, hace ya 28 años, el pastor que nos casó dijo algo y era el rector del Seminario Bautista en Buenos Aires y hasta el día de hoy yo me lo acuerdo. Tus hijos van a tener un montón de líderes de jóvenes, de pastores, de ministros, tantos como tan larga Dios les dé vida, pero van a tener un solo padre y una sola madre. Mm. Ese rol no lo reemplaza nada. Y aprendimos ese rol. Qué buen mensaje, la verdad. No solo yo tengo dos pequeñas, entonces sí lo he vivido y he pasado por ese proceso también, ¿no? De regular ministerio con la familia. Ahora, entrando ya un poco más de lleno en la obra que usted escribió, ¿nos puede explicar un poco cuál era el contexto sociocultural de Jesús? ¿En dónde se movía Jesús? eh, la Galilea del primer siglo era una región pobre, la mayoría eran agricultores y tenían oficios dignos, pero eran pobres. Eran muy altos los impuestos que cobraban los romanos. Mucho más altos eran los impuestos que cobraba el templo, porque el templo tenía que mantener a unos 7.000 sacerdotes, sin contar a los levitas y la infraestructura, así que era económicamente una población pobre, ¿sí? Sin recursos, obviamente oprimida por el poder político romano, ignorada por el judaísmo porque estaban en las márgenes, no estaban en la centralidad de Jerusalén. De hecho, los fariseos mismos dicen nada bueno puede salir de Galilea, así que era incluso despreciada entre los propios judíos. En ese contexto de pobreza y de marginalidad, el ministerio de Jesús significó tanto para las personas porque hoy nosotros analizamos el Nuevo Testamento con nuestro sombrero del siglo XXI, lo cual es un error. Para el contexto de la época, el que era un enfermo, el que estaba enfermo por alguna enfermedad, el que era, ni hablar del que era ciego, paralítico, sordo, mudo, si el que tenía una discapacidad fuerte, digamos, era literalmente un marginado social que estaba destinado a mendigar y a vivir en la calle. No tenía otra alternativa, no tenía familia, no tenía sostén, no tenía nada. Entonces, que aparezca alguien que le dé esperanza y que lo sane, como la mujer que tenía flujo de sangre, no sé si te acordás el caso, Ujú. y si tan solo tocar su manto, uno piensa, wow, el poder de Jesús, mira esa mujer 12 años con esa enfermedad, pero pensamos que estuvo enferma nada más. En ese tiempo la medicina era más chamanismo que otra cosa. Sí, era mezcla de hierbas y plantas y mucha fe. Y en este caso en específico vemos el contexto de la mujer, ¿no? Lo que conlleva ese flujo de sangre. No era solamente una enfermedad. ¿No? Era una marginada social. Esa mujer durante 12 años, por lo que decía la ley de Moisés, según número 25, era inmunda. Ujú. No podía compartir
la casa con su esposo y con sus hijos. No podía acercarse a menos de 4 o 5 codos de distancia de la gente. No podía ir al mercado a comprar porque contaminaba todo lo que tocaba. O sea que esa mujer literalmente tuvo que autoexpulsarse o exiliarse sin tener trato prácticamente con nadie, habiendo gastado todo su dinero, que sin duda era poco, sin resultado alguno y sin familia. Cuando Jesús la sana, estaba ocasionando una revolución psicológica en ella. Por eso Jesús se detiene y le habla. Y ella le cuenta. Fue mucho más que la sanidad física. Yo no sé lo que hizo este hombre. Lo único que yo sé es que habiendo nacido ciego, ahora veo. La gente veía a Lázaro caminar en medio de ellos cuando su cuerpo estaba empezando el nivel de descomposición después de 4 días de muerto. Entonces, ¿a quién iba a acudir la gente? La gente no iba detrás ni de Gamaliel, ni de Anás, ni de Caifás, iba detrás de Jesús, porque era el único que cambiaba la realidad social de pobreza, de miseria y de indignidad que ellos tenían y les daba esperanza. Entonces, eh, es mucho más que eso. La gente no seguía ni a Gamaliel ni a Caifás, seguían a Jesús. O sea, y esto fue lo que llevó a Jesús a la muerte, porque dice el Evangelio de Juan que los fariseos dijeron, miren, tenemos que hacer algo porque toda la gente se va con ellos. Y es como que de alguna forma también Jesús los confrontó con su acción. Hay 42 versículos, yo me tomé el trabajo de contarlos. 42 versículos en los 4 evangelios que dicen que Jesús iba de una ciudad a la otra. Llegando a una ciudad iba a la otra, llegaba a una aldea, salía de esa aldea, se iba a otra. Él recorría permanentemente toda el área. Nunca estaba quieto en un lugar. La gente lo seguía por multitudes y por toda la zona se había recorrido la voz de que él llegaba. Sanar enfermos, darle vista a los ciegos, resucitar muertos, libertar endemoniados, darle de comer a los pobres. O sea, confrontaba al poder fariseico de la época, el poder religioso de la época, quedaban en evidencia. Ahora, Jesús iba a donde estaba la gente, no esperaba que la gente viniera. Yo no me imagino hoy, yendo al título del libro, yo realmente no me imagino hoy a Jesús 8 horas sentado en una oficina. Me imagino a Jesús en una reunión administrativa de negocios de la iglesia viendo qué cloro vamos a comprar y qué color tiene que tener la pintura de la pared. No me lo imagino a Jesús en esa situación. Nunca estuvo quieto en un lugar, salvo contadas veces, antes de la Pascua, de su última Pascua y antes de empezar su ministerio. Entonces, nosotros, sin embargo, hacemos una actividad y esperamos que la gente venga. Es como que invertimos el orden. Si vos lees Lucas 9 y Lucas 10, la misión de los 12 y de los 70 exactamente dice lo mismo. Vayan a las ciudades, no lleven bolsa, alforja, nada, o sea, vendan de Dios. Vayan a todas las ciudades y bendigan a la ciudad, la que los rechace, si sacuden el polvo de sus pies. Y Jesús le dice, 3, entren en las casas, coman lo que les pongan delante, esto es, establen vínculos, pues en la cultura de la época nadie te invitaba a comer si no tenía cierto nivel de relación. Sanen a los que estén enfermos, esto es, muéstrenles el poder de Dios. Y al final de todo dice, y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros invertimos el orden. Primero decimos el reino se acercó. Si creen, oramos. Recién ahí vamos a la casa y los animamos, los fortalecemos, oramos por ellos porque no me contamino con mundanos. Y la ciudad, al momento haremos algún evento especial para bendecirla. Es como que sin darnos cuenta vamos dando vuelta a las cosas y los resultados entonces van a ser exactamente proporcionales. Exactamente, exactamente. Y de alguna manera creemos que el evangelismo es un programa o el evangelismo es una actividad o peor aún que el evangelismo le corresponde a una parte del ministerio, a una parte de la iglesia. Y no es así, ¿verdad? Tenemos un estilo de vida y es
no solamente un estilo así porque la palabra suena moderna, es el sentido de nuestra vida. Fuimos salvos para hablar de Cristo. Ve y cuenta grandes cosas que Dios ha hecho contigo, le dice el endemoniado, le dice a María Magdalena, le dice a la mujer samaritana, le dice al ciego, andá y contá lo que Dios hizo, ¿sí? Eh, no en vano cuando Felipe llega a Samaria, Hechos 8, ya muchos samaritanos habían creído, porque la mujer samaritana había ido y contó. Entonces, el motivo de nuestra vida para hablar de Cristo. Y eso va más allá de un cronograma. Hay que hacer actividades, cronogramas, hacer todo lo que uno quiera, pero el evangelismo no se puede reducir, la misión no se reduce a un calendario. La misión es el motivo de nuestra vida. Si no, es como pensar que Jesús murió para que le demos 2 horas semanales. Y hablando de la iglesia moderna, ¿no? La iglesia de hoy, usted menciona que Jesús iba y se relacionaba, ¿no? Con leprosos, ciegos, sordos. Y me llama la atención que hoy en día, tanto en la sociedad, ¿no? Como en la iglesia, raramente vemos opciones para gente sordomuda, para gente ciega. Incluso hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos, que se ve muchos jóvenes, muchos niños con el espectro del autismo. Entonces, ¿cuál sería su crítica para esto y cómo podemos comenzar a buscar una solución? No sé si he hecho una crítica, pero sí es un diagnóstico y tenés mucha razón en lo que decís. Vuelvo a lo que dije hace unos minutos atrás. Tenemos el mensaje, pero no tenemos el medio de comunicación. No puede ser que una iglesia, por más chica que sea y con más problemas económicos que pueda tener, una iglesia del siglo XXI, por lo menos no trate de tener un Nuevo Testamento en braille. No tenga a alguien o mande a algún hermano o por lo menos haga un curso a alguien en YouTube y aprenda el lenguaje de señas. Ni pensar en los niños dentro del espectro autista y demás. La cantidad de luces, el nivel del sonido, el ruido ambiente, los gritos. eh, Ese chico la pasa realmente mal en un culto, pero básicamente nuestros cultos no están preparados para la gente que no es evangélica. Esto puede parecer una herejía lo que estoy diciendo, pero si uno se pone en los zapatos de un inconverso, hagamos el ejemplo bien rápido. Yo llego a una iglesia evangélica, porque me invitó y me cansaron, tanto me insistieron que fui. Ok, voy. Me van a tratar muy bien, me bendicen, son muy amables, muy amorosos, muy educados, me atienden bien, empieza el culto. Ahora, yo no estoy acostumbrado a dar, pero respeto cultura cristiana occidental, están orando. Empezamos a cantar los carros del faraón, el fuego que cae del cielo, el trono del Altísimo, el rey que viene, la unción que cae, los carros del faraón. No entiende nada de lo que estamos diciendo. Tiene la ofrenda. No es obligatorio, pero me ponen el ofrendero más o menos a la altura de la boca y yo tengo que ofrendar algo porque me está mirando todo el mundo. Y empieza el mensaje. El pastor predica, si sigue una serie, estoy perdido. Si no sigue la serie, empieza a hablar de un libro que yo nunca leí en mi vida, con una terminología que nunca oí en mi vida. No entiendo lo que me están diciendo. Lo mismo que yo, o vos vayas y te sientes en un congreso de cardiología. Sé lo que es el corazón, pero no entiendo lo que estás diciendo. Ujú. ¿Sí? Y me hablan del griego y del hebreo y de Calvino y de... Termina el culto. Si no es por la obra del Espíritu Santo, es imposible que esa Volver. persona volver y que haya entendido. Y encima cuando se va, le pedimos los datos como si fuera la policía. ¿Dónde vivís? Dame tu teléfono, cuál es tu necesidad, querés que ore por algo, qué le pasó a tu PRI. O sea, es complejo. Si a eso le sumás el ruido, las luces, el show, el evento, un chico con
ese nene llega a la casa y dice, mamá, me duele la cabeza. ¿Vos te pensás que los padres van a querer volver a la iglesia? O sea, mm, hacemos el culto para nosotros, no para la gente no que para no. la gente. Yo leía una anécdota acerca de un ateo, eh, y obviamente, como dice usted, le insistieron, cuento corto, él fue al culto, ¿no? Dijo, voy a tratar y todo. Entonces el predicador menciona y dice, estoy lavado en la sangre del cordero. Entonces cuando salió del culto, él dice, no hay nada más asqueroso que lavarme con la sangre de un cordero. ¿Por qué? Porque no entiende la terminología, ¿no? Es que los evangélicos tenemos nuestra cultura evangélica y un lenguaje propio. O sea, somos de distintos países, pero tenemos el mismo lenguaje. Un evangélico sabe lo que es la sangre del cordero. Exacto. Ah, en Italia, en Estados Unidos, o en México, o en Chile, o en Brasil. La gente no. Entonces, queremos alcanzar al 80% de la población, pero mantenemos nuestro mensaje en el del 20%. Es como que, no sé, alguien se me ponga a predicar en japonés. No, no, no hay manera. Si vos Ujú. agarrás un bebé recién nacido y lo pones en Francia, Corea, Canadá o México, ese bebé cuando crezca será mexicano, japonés, canadiense, español o italiano. ¿Qué es lo que le dio identidad? La cultura. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestra propia identidad. El problema es que hasta que la otra persona es un inmigrante en mi cultura, hasta que empieza a conocer los modismos, las formas, las maneras, las expresiones, lleva un tiempo. Entonces, las dos partes tienen que hacer el esfuerzo. El problema es que nosotros deberíamos esforzarnos más para simplificar el mensaje de tal manera que pase como pasaba con Jesús, que aún los niños lo seguían porque no entendían. Entonces, no sé, mensajes como Billy Graham, Ujú. simples y claros y efectivos, son más necesarios hoy que la verborragia o la discusión. Exacto. Debemos identificar en qué contexto nos estamos moviendo. No es lo mismo ir a dar una conferencia a pastores, a teólogos, a académicos, que ir a predicar el domingo. Y la gente tiene que entender eso. Porque si los hermanos de nuestra congregación dicen, no, pero yo no vengo a escuchar esto, ya lo sé de memoria, otra vez el pastor diciendo lo mismo. O sea, él tiene que entender también que yo tengo que predicar lo mismo, que él tiene que también ser accesible a la persona. Entonces, desde la tontera de la silla, ¿sí? No, 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 este lugar es mío o no, o sentate acá, yo me siento donde quiero cuando voy a un lugar. ¿Sí? Entonces, desde esa simpleza hasta la accesibilidad de entender que todo funciona en dejar las 99 e ir a buscar la que se perdió. Y cuando la encuentro, se regocija, que la trae, pero se regocijan las otras 99 también. Y no siempre las 99 se regocijan. Ese es el problema, el otro problema. Entonces, y conocer el contexto. Yo puedo presuponer, yo vivo en la localidad, en la ciudad de Fargo, ¿sí? Acá a 12 millas del aeropuerto. Yo puedo presuponer que a las personas que viven en esta comunidad el problema principal que tienen es A, B, C o D, porque es lo que a mí me parece, lo que veo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es, yo tengo el vicio, pero usemos un simple instrumento metodológico de la sociología. Armate una encuesta de una carilla. Golpea la puerta, muchos te van a cerrar la puerta, otros no, o andate a un mercado o una tienda, pregunta, mira, yo soy de la iglesia tal, quiero saber ningún dato personal, cuál es su problema principal, qué es lo que lo angustia, cuál piensa de tres cosas que me puede decir que son hoy su necesidad principal, lo que usted requiere, cómo ve la ciudad, qué es necesario.
Y cuando vos compilás 50 de la gente que vive alrededor de tu iglesia, te vas a empezar a dar cuenta cuál es la realidad. Y ahí tenés que ajustar, no el mensaje, pero sí la forma de decirlo y hacer un mensaje dirigido a eso. Porque si el problema de la gente es, digo cualquier cosa, la falta de trabajo, y yo vengo a hablar de la prosperidad, hay una disonancia, porque Dios prospera, pero yo tengo que buscar trabajo primero. Entonces, ¿por qué no me decís cómo puedo conseguir trabajo? O me ayudás a conseguir trabajo. O hacemos un taller donde me diga, o creamos una bolsa de trabajo. Eh, Con la- respecto, con respecto a la figura del pastor, me gustaría entrar en este tema que usted está tocando ahora. ¿Qué tan importante es, número uno, reconocer a tu congregación o a tu comunidad, identificarla, ¿no? Y número dos, ¿qué tan peligroso es como el decir, el abusar de la delegación, que se ve mucho hoy en día sobre todo en iglesias un poco más grandes, ¿no? Que el pastor delega al punto de que se desconecta de su congregación, de su comunidad. el, el- el pastor es el responsable de todo lo que sucede dentro de la iglesia. Y ahora con mi sombrerito de abogado, te digo que esto funciona así, legalmente también. Esto es, vos tenés hijos pequeños. Si vos llevas a tu hijo o hija al kinder o al colegio y le pasa algo dentro de la escuela, ¿de quién es la responsabilidad? Del principal de la escuela, ¿sí o no? Ujú. Si lo llevo a un hospital y entró por una fractura en el dedo y sale, no sé, con una fractura de brazo o pasa a terapia intensiva, ¿de quién es la responsabilidad? Del jefe de guardia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, legalmente siempre todo lo que pase dentro de la iglesia es responsabilidad del pastor, objetivamente, penal y civilmente hablando. Primer tema. Ahora, en el plano espiritual, esto también debería funcionar así, porque el pastor es responsable también de lo que hacen los líderes. Entonces, si yo no entreno, si no capacito, si no formo, si no desarrollo, obviamente que voy probando y que la gente se va a equivocar, pero para eso yo tengo que evaluar y tener un proceso interno de mejora continua, dirían hoy en las empresas. Esto era lo que hacía Jesús. 3 años lo formó y no entendían y no entendían. Bueno, vayan, salgan de a dos, vayan en grupos más grandes, y no entendían, y él les decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y les explicaba, y ese trabajo le llevó 3 años. Y después vino, obviamente, la obra del Espíritu Santo. O pensás que Juan es el mismo que le dice cuando pasan por Samaria y los rechazan, Señor, ¿por qué no haces que caiga fuego del cielo y los mate a todos? Ese Juan, el hijo del trueno, es el mismo que después termina escribiendo, hijitos amados, el que no ama a su hermano es porque no ha conocido a Dios. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Hubo un Claro cambio. que sí. Sí. Obra del Espíritu Santo, pero también obra de Juan, que fue modificando Ujú. cosas Del proceso de discipulado. del proceso. Entonces, el pastor no puede estar al margen. El pastor es responsable en delegar, pero antes es responsable en elegir. No se elige para llenar un organigrama. Se elige en función de dones y ministerios. Dice Lucas 6:12, Jesús pasó toda la noche orando y cuando descendió llamó a los 12. Día de semana, mar de Galilea, lleno de pescadores. Él no fue a hacer un casting a ver cuáles eran los dos mejores pescadores. Fue, dice el texto, a la barca donde estaba Pedro y Andrés, su hermano. Y antes había ido donde estaba Juan y Santiago, y no pasó por casualidad delante de donde estaba Mateo recaudando impuestos, porque el Espíritu le dijo quiénes iban a ser los 12. Entonces, la elección también implica una responsabilidad para cualquier tarea dentro de la iglesia, ¿sí? La formación, la educación y la evaluación. Nadie nace sabiendo, pero en la escuela de medicina
La universidad se tiene que asegurar de que yo sé operar una apendicitis. Porque el día que estoy en la guardia, si nunca operé una apendicitis y tengo que operar una apendicitis, se me muere el paciente. Ujú. Entonces yo tengo que hacer 100 operaciones de apendicitis antes de ir a una guardia médica. Y tiene que haber un médico al lado mío que me diga esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, así o no. Esa paciencia también la deberíamos tener los pastores a la hora de formar personas, porque es Mm. mucho más que una hora de clase. Y dura, y Y no, y dura, y usted to- menciona la paciencia porque no es un proceso generalmente corto. no es corto. Y muchas veces lo vas a querer, vas a orar para que se vayan a otra iglesia que le queda más cerca de la casa. Ujú. Eh, Jesús, a ver, lo mira a Pedro cara a cara y le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, no eran palabras, ¿sí? Eh, pero fue parte del proceso. Ujú. De su Pedro, formación. Pedro no es que negó a Jesús, Pedro hizo tres cosas, lo negó, mintió diciendo que no lo conocía y lo maldijo públicamente. Yo no tengo nada que ver con ese hombre, ni me lo mencionen. Pedro pudo volver porque hubo arrepentimiento, pero a lo que yo veo es que las dinámicas no siempre son simples, no siempre son lineales. Y parte del amor es marcar con amor el error, corregirlo y tener paciencia. Y parte de ese proceso de aprendizaje es, obviamente, dar ejemplo. Ejemplo os he dado, dice el Señor. El primero que lavó los pies fue él. Enseñó cómo orar por los enfermos, les enseñó cómo expulsar demonios, les enseñó cómo enfrentar a los religiosos en su tiempo, les enseñó la palabra y el mensaje que tenían que dar. Y usted menciona que en el libro que la santidad, la misericordia, la obediencia y el amor son más que palabras bonitas, son el fruto que deberíamos mostrar los cristianos. Es el fruto y, a ver, yo vengo de un hogar, yo nací en el ocultismo, ¿sí? Toda mi Ujú. familia era espiritismo. Y todos sabemos, pues la Biblia nos enseña que Satanás es el que tiene potestad en este siglo, ¿sí? Y se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Con lo cual, tiene poder sobre este siglo, se disfraza como ángel de luz y tiene poder y obviamente mucha más inteligencia y capacidad que todos nosotros juntos. Pero hay tres cosas que él no puede hacer pues son contrarias a su esencia, a su naturaleza, ni él ni sus demonios. Él no puede ser santo, pues es contrario a su esencia. Él no puede amar, porque es contrario a su naturaleza. Y él no puede tener misericordia, porque también es contrario a su naturaleza. Todo lo demás Satanás lo puede reproducir a la perfección. Puede hacer milagros y de hecho los hace. Puede hablar en lengua, puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Él puede duplicar cualquier cosa. Salvo la santidad, la misericordia y el amor. Entonces yo lo que termino diciendo es que esas tres características que el mundo no puede reproducir son las tres cosas que deberían caracterizar a la iglesia en este tiempo, para que la gente vea la diferencia. Entonces, la gente sabía la diferencia entre Jesús y los fariseos, entendía la diferencia. Entonces, ¿qué nos caracteriza hoy? Debería ser lo que el enemigo no puede imitar. Exacto. Y ahí es que yo voy a esas tres cosas que él no puede reproducir. Y Wow. que fueron la base de la iglesia primitiva. Porque la santidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis está presente como una demanda de Dios. Nunca es una opción ser santo. Ujú. Nunca es una opción amar al prójimo y a Dios. Y nunca es una opción tener misericordia. Misericordia quiero y no Y no sacrificio. sacrificio. Nunca Wow. fueron opcionales esas tres cosas. Y con esto en mente, usted menciona que la iglesia debe ser una iglesia encarnada en la sociedad y centrada en la cruz. ¿Cómo definiría esto?
Encarnada significa Jesús se encarnó. Próximamente vamos a festejar y celebrar la Navidad. Jesús nació, o sea, el Eterno entró en el tiempo. El alto y sublime que describe Isaías nació en un pesebre. El creador del universo se transformó en criatura. O sea, Jesús se encarnó y habitó entre nosotros y fue expuesto a todas nuestras necesidades, angustias y procesos humanos. O sea, esa es la primera verdad del Evangelio, que Jesús se encarnó. Entonces, yo no puedo ministrar y servir a una comunidad sin conocer a la comunidad, sin ser parte de la comunidad, sin interiorizarme al detalle de esa comunidad y que la comunidad me vea como un referente, como parte. Entonces, es como, no sé, hablando del libro, es como escribir desde una oficina en Suiza acerca de lo mal que la están pasando en, no sé, en algún lugar perdido del mundo. O sea, no tiene sentido, ¿sí? Jesús se encarnó y la iglesia tiene que encarnarse, porque si no la gente nunca va a reconocer la autoridad de la iglesia. Las personas reconocían la autoridad de Jesús. Dicen, nadie ha hablado como este hombre, ni hace las cosas que este hombre hace. Pero él pasaba tiempo con ellos, ¿sí o no? No te digo una iglesia chica, pero de iglesia de más de 100 miembros, de 200 miembros, y hablar de la mega iglesia. Anda a pedir una entrevista con el pastor, a ver cuándo te atiende, ¿sí? Entonces, no solamente encarnar, porque la gente, si no se siente atendida, se va. Aunque sean 10 segundos, la gente necesita a su pastor. No quiere hablar con el líder de célula. El pastor es el pastor. Y Dios lo puso ahí como pastor, independientemente de la delegación. Y centrada en la cruz, porque sin cruz no hay evangelio. Sin evangelio no hay vida eterna. Entonces, predicar sin tener en cuenta la cruz nos convierte en ciegos guiando ciegos. Entonces, puede ser un mensaje absolutamente maravilloso y bonito, pero carente de significado y sentido vivo. Entonces, si yo no predico la cruz, no soy un seguidor de Jesús. ¿Cuál considera usted que es el modelo que Jesús nos demostró para expandir el mensaje del Evangelio? Y quiero tocar específicamente algo que usted ha hablado anteriormente también, y es la templolatría, ¿no? Y el uso del templo, como usted mencionaba, las actividades y todo. Pero me llamó la atención que usted menciona que la iglesia durante los primeros 300 años no se congregó en un templo. De hecho, el primer templo cristiano fue posterior al decreto Ujú. y es del 325, finales del 324 de nuestra época. Quiere decir que la iglesia estuvo más de 300 años sin tener idea de un edificio como punto de reunión. Ujú. No existía eso. Cuando el autor del libro de Hebreo dice, no dejándoos de congregar, como algunos tienen por costumbre, no está pensando en la iglesia, en el edificio de la iglesia. Está pensando en un templo. Se juntaban en las casas, en los montes, en las cuevas, en los caminos, una iglesia perseguida. No tenían espacio físico propio. Entonces, eso no mató la misión. La iglesia, un conjunto de 12 hombres marginales y pobres, terminaron conquistando el imperio romano. Entonces, la misión es mucho más que el templo. La adoración es mucho más que los 5 o 20 o 30 músicos en plataforma. La adoración no se puede resumir en el acto de la ofrenda, porque si no, mirá la pandemia. Es como que Dios de un golpe borró todo, sacudió el tablero, tiró todas las piezas de ajedrez y dijo, bueno, a ver, vamos de nuevo. Necesitábamos una pandemia para saber que la adoración a Dios no era ir a la iglesia solamente. Ujú. Entonces, la templolatría
es precisamente eso. Todo, en la mayoría de las iglesias, el 90% de las actividades de esas gira en torno al templo, que la gente venga, que la gente venga, que la gente venga, que la gente venga. Le ponemos 2 millones de colores, nombres distintos, ofrecemos comida. La gente no va a ir, porque si yo te digo, vamos a un casino a Las Vegas a jugar un poco, seguramente vos no vas a venir conmigo. No es parte de lo que vos harías habitualmente. ¿Por qué la gente va a ir a una iglesia a la que no está acostumbrada y encima nos frustra? Repito, ni siquiera Jesús dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces nos la pasamos construyendo templos de millones de dólares, pero gastamos $10 para enviar a un misionero que a los 3 meses nos dejamos de sostener. Sí, porque se complicó la economía. Es Claro, es demencial. exactamente, exactamente. Concuerdo completamente con usted. Y siento que de alguna manera hay una dicotomía porque la iglesia intenta competir en lo que el mundo es experto, que es la entretención. El entretenimiento es una de las características de la hipermodernidad, porque el hombre se centra en sí mismo y por ende es egolátrico y hedonista. Busca el placer, lo que le hace bien. Y la iglesia se transformó en hagamos sentir bien a la gente para que no se vaya y para que el que viene se sienta cómodo. Entonces, ofrecemos comodidad, pero no ofrecemos señoría. Entonces, es como que estamos en una situación bien compleja, porque Jesucristo, si hay algo que no tuvo ni tendría, es comodidad precisamente, es entretenimiento y obviamente diversión, sí, porque tuvo toda su vida, ¿sí? Clamando al Getsemaní. Pero él tenía y sabía muy bien cuál era el foco de su misión, el objetivo de su misión y la voluntad de Dios que él tenía que cumplir. Y nada lo distrajo de eso. Y no puso ningún suavizante para relacionarse con la gente ni con los discípulos. Eh, Les dijo de la manera más simple posible verdades del Evangelio. Les oculta desde el principio de los tiempos, Dios se los reveló a los más pequeñitos. Entonces, eh, para eso Él no necesita infraestructura. Para eso Él lo único que necesita y sigue necesitando son corazones dispuestos. Porque la iglesia piensa en todo lo que tenemos que hacer para Dios. Y ese no es el razonamiento de Dios. Dios piensa en todo lo que Él podría hacer con alguien que se deje usar por Él. Y entrando ya en mi pregunta final, y creo que es importante y clave dentro de esto, es qué tan fundamental es el servicio y el sacrificio en el modelo de Jesús para la iglesia. Jesús se sacrificó para que nosotros y sirvió, y esa era su forma de actuar. Su vida se resumió en el servicio. Pobres, a los marginados, a los leprosos, sirvió a sus discípulos, a los que los seguían, ¿sí? Más allá de su propia fuerza, incluso más allá de su vida. Esa actitud de sacrificio y de entrega caracterizó a Cristo, pero caracteriza a Dios. Dios no entregó a su Hijo, entregó a su unigénito Hijo, a su único, más precioso que él tenía. Dios mismo, de hecho. Y dice Pablo, no dudó el ser Dios como cosa que aferrarse. Entonces, y Jesús les dice a los discípulos muy claramente, el que no toma su cruz cada día no puede ser discípulo. No significaba que todos iban a terminar crucificados, aunque la mayoría, salvo Juan, terminaron martirizados. Pero tomar la cruz es la actitud del servicio. Estaban en un buen momento, estaban comiendo, estaban pasándola bien,
Jesús sabía que era de los pocos momentos felices que le quedaban con los suyos, pero llegó el momento, se ciñó la toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. Él tenía claro el objetivo y nosotros no siempre tenemos claro el objetivo. Entonces, construimos ministerios, pero no construimos el reino. Tenemos grandes marquesinas, pero no señalamos al Mesías. ¿Sí? Vos fijate algo muy gráfico. Jesús dice en Mateo 11:11, algo que casi nadie tiene en cuenta. Si vos haces una encuesta en una iglesia, el 99% cuando le preguntas quién es tu héroe de fe favorito, hombre o mujer de Dios, te va a decir Pedro, Abraham, David, la que sea. Casi nadie te va a decir Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús dice, no hubo hombre nacido de una mujer mayor que Juan. Y cuando vos te ponías a ver, te das cuenta que Juan no hizo nada. No abrió mares, no conquistó ciudades, no venció ejércitos, no derribó muros, no hizo caer fuego del cielo, no estuvo en el pozo con leones, no hizo milagros, no sanó enfermos, no libertó, no hizo nada, nada. Y entonces, ¿por qué Jesús dice no hubo mayor que Juan? Porque él sí dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señaló al Mesías. Y dice Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo Que mengue. sabía quién era Dios y sabía quién era él. Por eso va a decir, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado encorvado. El que viene después de mí es, no yo. Y mandó a los discípulos de él con Jesús. Vos pensá en el orgullo ministerial actual, ¿no? Y Jesús termina hablando de Juan. Juan 5:35 de Juan el Bautista, y dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo de su memoria. Jesús da la imagen de una vela. Viste que la vela cuando va alumbrando se consume hasta que muere. Esa es la figura que usa Jesús para señalarme a mí, y por servir, cuál se consumió. Wow. Entonces, esa es la actitud del servicio que tuvo Jesús y que tuvieron. Y es la actitud que estamos llamados a practicar. Si somos discípulos, sí, porque si Él, siendo Señor, hizo lo que hizo, cuanto más vosotros, les dice, ¿no? Y aparte el corolario, a ver, vos al principio leíste parte del currículo, eso. En realidad todo eso, pues, el cantón corrugado que perece, queda acá, ¿sí? Nuestro mejor epitafio debería ser, bien hecho, buen siervo y fiel. Jesús dice siervo, no dice ni apóstol, ni ministro, ni doctor, ni PhD, Ajá, siervo. cierto. No hizo más que lo que tenía Yo diría que esas son las añadiduras, más que el objetivo. y las cosas que uno utiliza y que Dios le permite tener para servir mejor. La finalidad es la de Juan el Bautista, señalar a Cristo, o diría Pablo, Cristo y a este crucificado. Y hay de mí si yo no predico ese evangelio. Wow. Qué palabras de sabiduría, la verdad que qué episodio que nos dio doctor Pablo. Muy agradecido, de verdad. Eh, Realmente recomiendo su libro, ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? Creo que nos habla a todos, no tan solo a los pastores, sino que a cualquier persona que tenga ministerio, que esté en un tipo de liderazgo y a todo miembro de la iglesia. Porque usted tocó tópicos que les habla a todos realmente en la iglesia. Y realmente es tocante y es bien pertinente para la iglesia de hoy. El tema de la hipermodernidad, yo pienso que es un tema que se puede dedicar en sí mismo a otro episodio. Es muy importante, la verdad. Será el próximo libro. No, pues mire,
Si primero Dios sale eso y bueno, estaremos hablando primero Gra- Dios acerca de eso. Gracias por el tiempo, Muchísimas gracias. Así que pueden conseguir el libro en CLIE, en Amazon o en cualquier parte de online o en cualquier librería cristiana o cualquier parte que se vendan libros. Así que totalmente recomendado. El link va a estar en el show notes, en los comentarios, para que puedan acceder a él. Y ya saben, totalmente recomendable. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Pablo, por su tiempo, por su disponibilidad y por su sabiduría, por sus estudios. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like, de suscribirse y de seguir. Y si estás interesado en el tema, mándanos un email. Vamos a poner el email de nuestro ministerio también para relacionarnos y para que entremos en alguna conversación. Así que muchas gracias a todos. Dios les bendiga.